Entonces estaríamos Ya. listos. Sí, así que los dejo con Felipe McAuliffe, quien nos va a dar una presentación, hacer una presentación de corrección y ajustes de colores usando la herramienta Photoshop en objetos de cielo profundo. Así que, Felipe, el escenario es tuyo. Bien, muchas gracias. Esperando que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al segundo curso que hago en la asociación. Es un tremendo honor hacer esto, de verdad. Así que, bueno, partamos. Y esta vez toca algo relacionado con colores. Específicamente, la corrección de colores en Photoshop, que digamos que es como en las últimas etapas del procesado, y que es algo que no he visto mucha gente hacer y que hace un gran cambio. Es un cambio sutil, pero que mirando la imagen desde lejos, de verdad que cambia toda la perspectiva como se ve. Entonces, bueno, me presento primero. Tengo 18 años. Ahora puedo decir que soy el socio número 2431 de Chaya. Un honor. Estoy estudiando cine en Santiago. Descubrí la astrofotografía en 2018. Con mi papá formó un equipo que le llamamos Cluster One Observatory. Soy de La Serena. Y bueno, mi papá siendo el socio honorario número 1380, con que formamos este equipo con que hemos disfrutado tanto últimamente. Aquí pueden ver nuestro trabajo en nuestra página Astrobin, en Instagram y todo eso. Bien, relacionado al curso. Me gustaría empezar con algo de teoría del color. Para empezar, como dije antes, esta corrección de color, entre comillas, se realiza, digamos que en las últimas etapas del procesado de la imagen. Supongamos que terminamos de procesar la imagen en PixInsight, ya obviamente la imagen estirada, con los últimos ajustes de niveles también, todas esas cosas, exportamos la imagen, y lo que suele hacer mucha gente es esa imagen procesada de PixInsight la traslada a Photoshop. Ahora en Photoshop uno puede hacer ajustes, digamos que finales, como retoques finales, como ajustar las curvas, el contraste, y por último jugar con los colores. Ahora, con esta postcorrección, me refiero a cuando los colores de la imagen modificamos su matiz, su luminancia y su saturación. Matiz siendo, digamos, que cómo el color se comporta a través de la curva, del círculo cromático, cómo pasa a ser verde, a rojo, amarillo, todo eso. La saturación correspondería a qué tan puro es ese color, qué tanto de ese color hay, digamos que en el mismo. Por ejemplo, eh, un rojo absolutamente saturado sería un rojo puro. Por ejemplo, acá, parte del gris, y lentamente le vamos aplicando los niveles de rojo hasta terminar en un rojo puro. Y por último, el valor o la luminancia, como se usa más en astrofotografía, sería en este caso qué tanto color blanco hay en la imagen. Generalmente, estos valores van de la mano. Por ejemplo, si tengo más valor o luminancia, generalmente la imagen va a ser menos saturada, va a estar más tendida al blanco, porque es más blanco. Estos dos valores van de la mano. Y el color, por supuesto, el tono, la matiz, sería lo que nos permite diferenciar los colores. Entonces, esto en nuestra fotografía de espacio profundo es importante porque nos permite ver si queremos dejar, por ejemplo, una galaxia más tirada al amarillo, tirado al violeta, en el caso de otras galaxias, y así. Vamos a usar Photoshop, como les mencioné, y aquí vamos a usar algunas herramientas como la herramienta de matiz y saturación, la herramienta de la vibrancia y la saturación. La vibrancia, digamos que un ajuste más leve o como que rescata los colores más concentrados, más predominantes. Por ejemplo, si por ejemplo tengo una imagen
donde tengo una zona totalmente roja, la vibrancia lo que va a hacer es subir la saturación de esa zona que está completamente roja, pero si hay zonas que no están tan rojas, no va a actuar tanto. Entonces, como un ajuste más leve que la saturación que le hacen toda la imagen de uno. Vamos a usar algún plugin, por ejemplo, este que se llama Hasta la Vista Green, que lo desarrolló Rogelio Bernal, un astrofotógrafo famosísimo, que es básicamente una herramienta SCNR de PixInsight, pero para Photoshop y un poco más, digamos que dependiendo de la configuración que la tengamos, como fuerte, mediano o débil, va a actuar de manera mucho más predominante. Después en la herramienta de Camera Raw, que es algo muy similar al que tenemos en Lightroom, tenemos el mezclador de colores que nos permite separar los colores y aumentar su saturación, modificar el matiz, la luminancia. Y luego para hacer otra cosa muy importante, son las máscaras en Photoshop. Y para eso vamos a usar la herramienta de Color Range, que nos permite hacer máscaras de algo así como la herramienta Range Selection de PixInsight. Y para suavizar esas máscaras, vamos a usar la herramienta Select and Mask, que nos permite suavizar la máscara para que no sea tan brusca, que digamos. Les voy a mostrar algunos ejemplos antes de partir a la zona más práctica. Aquí tenemos una imagen de NGC 2070, donde, si se dan cuenta, tenemos tres versiones, donde, si se fijan en el núcleo de NGC 2070, tenemos tres versiones. Tenemos esta versión que se le usa un ajuste de colores para que esté más tendido al rojo, con algo de verde, usando las herramientas que les mencioné antes. Después tenemos otra versión que tiende más a los colores dorados, que es una estética quizás alguno puede llegar. Por cierto, esto es sumamente subjetivo, mientras que no se escape de la realidad de los objetos. Esto es a gusto, es una etapa que no es como necesaria, pero que es muy útil para justamente jugar con los colores y darle diferentes tonos a la imagen. Y acá tenemos una imagen, una versión donde el núcleo está, digamos que con un tono más verde, con rojo. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Luego, lo mismo pero con NGC 253. Aquí podemos ver que la galaxia está como más tirada al rojo, luego acá tirada al azul o con amarillo, y acá como una especie de mezcla entre los primeros dos. Y acá como último ejemplo, penúltimo ejemplo en realidad, tenemos este objeto que está en Sagitario, donde lo que hice básicamente fue modificar la matiz del color rojo. A veces, por ejemplo, si usamos algún filtro, el filtro suele colorear ciertas longitudes de onda y podemos ajustar esas cosas. Entonces, por ejemplo, nos arrojó este rojo que me gustaría que tenga algo más de azul o que sea un poco más rosado. Bueno, con las herramientas de Photoshop podemos llegar a eso. Ahí tengo como los tres niveles de lo que se puede lograr con eso. Ahí está un rojo, digamos que más amarillento. Luego acá tenemos un rojo con un poquito de azul y acá finalmente ya casi un rosado. Y acá finalmente también esto funciona con cúmulos. Acá tenemos una imagen de M48. Y acá básicamente lo que se usa es la saturación. Porque claro, uno no puede cambiar la matiz del color de las estrellas, porque digamos que las estrellas son de un color específico. Lo que sí podemos cambiar es la saturación, si queremos que la imagen sea como más viva. Aquí tenemos una versión que no está tan saturada, que digamos que también es natural, algo más de saturación, y finalmente ya que se nota que todas las estrellas son amarillas, azules, anaranjadas, de todos los colores. Bueno, terminada esta parte ya teórica, vamos a pasar a los ejemplos y cómo podemos ajustar estas cosas, las imágenes. Entonces, vamos a empezar con NGC 253, y lo primero que les voy a enseñar a hacer es utilizar las máscaras. Entonces, para usar las máscaras es muy importante porque nos permite solamente, si quiero, por ejemplo, aumentar la saturación de NGC 253 solamente y no quiero aumentar el fondo,
Lo que tendría que hacer es usar una máscara, y esto lo podemos hacer yendo a la pestaña de Select y a donde dice acá Color Range. Aquí se nos abrió, digamos que la pestaña, la interfaz de máscaras de Photoshop. Podemos, como se dan cuenta, seleccionar el color que tenemos ampliado con el cuentagotas que tenemos por acá. Si, por ejemplo, selecciono acá un espacio totalmente negro, si voy nuevamente a la herramienta, acá me va a seleccionar lo que el fondo, digamos. Por cierto, lo que sí va a ser afectado en Photoshop es lo que está en negro, y lo que no va a ser afectado o lo que va a estar protegiendo la máscara es en este caso lo blanco. Aquí podemos jugar con el control de fuzziness para ver qué tan brusca, digamos, que es la selección. Luego tenemos otras opciones como máscaras de color. En caso de que queramos seleccionar el color rojo de la galaxia, se dan cuenta que me va a seleccionar el color rojo solamente. En caso de que quiera modificar el color rojo, agregarle un poquito más de luminancia, de saturación. Entonces podemos hacer un montón de ajustes, pero por colores distintos. Verde, obviamente, por supuesto que, claro, siendo nuestra fotografía no hay mucho verde en realidad. Los colores cian alrededor de la galaxia, los azules y los magentas. Luego, tenemos tres opciones acá que nos permite hacer una máscara de acuerdo a los tonos más altos de la imagen, a sectores donde la intensidad de la imagen es más alta. Entonces acá tenemos dos controles. Como les explicaba, tenemos el control de fuzziness, que nos permite, digamos, que seleccionar qué tan amplia es la selección. Si lo aumentamos acá, vamos a empezar a seleccionar más y más de la imagen. Fíjense cómo, por ejemplo, omite los colores, las partes oscuras de la galaxia, sino que solamente está seleccionando las partes brillantes de la imagen. En este caso, las estrellas y la galaxia en sí, el núcleo de la galaxia. Luego podemos seleccionar los tonos medios. Va a seleccionar no la parte más brillante de la galaxia, sino que la parte más neutral, de algún modo. Dicho sea paso, acá tenemos el control del rango. ¿Qué tan grande quiero que sea el rango de mi selección? Por ejemplo, si quiero que mi selección abarque más tonos oscuros, ahí se dan cuenta que estamos empezando a abarcar mucho más de la imagen, hasta que vamos a llegar a cierto punto que el fondo, bueno, eso es demasiado, vamos a empezar a seleccionar partes del fondo, como se dan cuenta. También podemos hacerlo con las... Funciona muy similar, digamos, que al ajuste de niveles de Photoshop o de PixInsight, o al histograma. Es un histograma, básicamente. Y luego, las sombras, que seleccionan solamente las sombras. Así que con esto vamos a hacer una selección, si queremos modificar cierta parte de la galaxia. Eh, por ejemplo, vamos a hacer una selección de los tonos medios, para hacer, digamos, que una selección más controlada. Entonces voy a ajustar algo. Voy a ajustar mi máscara para que ver que la mayoría de la galaxia, y vamos a presionar OK, de forma que se haga nuestra selección. Se dan cuenta que todo lo que está aquí encerrado está seleccionado. Esto está seleccionado, esto no. Bien, lo que pasa ahora es que si empiezo a jugar, por cierto, puedo esconder la máscara con Control H o simplemente yendo bueno, hay una opción que es para esconder la máscara, pero con Control H podemos esconder la máscara. No la vemos ahora mismo, pero si presionamos Control más H, o en caso de que estén en Mac es Command H, podemos ver, o sea, esconder y visualizar la máscara. Entonces, dicho esto, lo que iba es que si lo intentamos hacer ajustes,
vamos a hacer un ajuste de niveles, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que como la máscara no está suavizada, vamos a empezar a resaltar, estoy haciendo un ajuste exagerado para ver cómo funciona, nos vamos a dar cuenta que estamos seleccionando píxeles individuales, y eso no se ve muy bien, porque nos puede generar problemas de ring en las estrellas, por ejemplo. Ahí le voy a presionar preview para ver lo que estoy seleccionando. Puede generar todo tipo de, digamos, imperfecciones en la imagen. Entonces, para evitar esto y para que la selección sea no tan brusca, lo que vamos a hacer es suavizar la máscara. Y para suavizar la máscara, vamos a ir a la interfaz de Select and Mask. Esto lo pueden encontrar en la misma pestaña donde está Color Range. Eh, Aquí está, Select and Mask. O pueden presionar Alt, Control y R para hacerlo más rápido. Entonces, una vez entramos a este menú, podemos ver nuestra selección y tenemos diversos controles. Por ejemplo, el contraste de la selección. ¿Qué tan duro quiero que sean los contrastes? Como se dan cuenta, el contraste básicamente aumenta. Voy a usar la lupa que tengo acá disponible. Si aumento el contraste, por ejemplo, va a aumentar, digamos, que la diferencia entre las zonas muy brillantes y las zonas muy oscuras. En este caso, lo que nos interesa es el control de feather. Y el control de feather lo que hace es suavizar la máscara para que no sea tan, digamos, que brusca. Entonces, si se dan cuenta, voy a empezar a subir el comando de feather y de a poco nuestra imagen se empezará a suavizar. Nosotros a lo que es algo muy similar a la convolución en PixInsight. Un proceso que hace, digamos, que lo contrario de de convolución. Digamos que pues, hace más borrosa la imagen. Entonces nosotros lo que queremos es alcanzar un valor, digamos, que intermedio. Y una vez tengamos lista nuestra selección de la máscara, vamos a presionar OK acá abajo. Y si presionamos Control H para esconder o mostrar la máscara, nos podemos dar cuenta que ya está seleccionando prácticamente solamente la galaxia. Entonces, una vez tenemos la galaxia seleccionada por el objeto, podemos ya entrar a ajustar los colores. Para ajustar los colores, todos estos ajustes lo pueden encontrar en la pestaña de Image. Ahí presionan y van a Adjustments o ajustes. Aquí tenemos una gran gama de ajustes como los que les mostré en la presentación. Bueno, tenemos el brillo, el contraste, el niveles, curvas, exposición, y todo lo que tiene que ver con colores está por acá. Entonces, supongamos que quiero aplicarle algo de saturación a la galaxia. Aquí nos sirve el menú de saturación. Entonces, se nos abre este menú y podemos ajustar, digamos, que la matiz, aquí asegurándonos de que el botón de preview esté activado para ver los cambios en tiempo real. Entonces, si queremos aumentar la saturación, por ejemplo, podemos subir el valor y fíjense cómo los colores se van acentuando cada vez, se van saturando. Aquí los campos de hidrógeno que están en la galaxia, bueno, no se notan mucho acá. Acá abajo. Los campos de hidrógeno, los campos H2, van cada vez siendo más, se están saturando más. Ahora, hay que ser muy cuidadoso con el tema de la saturación porque hace ver también las imágenes poco realistas, poco naturales. Entonces, quizás este nivel sea lo máximo que aplicaría, porque después ya es demasiado. Y lógicamente ese nivel ya no se ve muy bien la imagen. Entonces les recomiendo aplicar, digamos que ajustes de saturación, pero leves. Ahí pueden ver el antes y el después con el botón de preview. Le voy a acercar la imagen. Ahí está. Ahora está antes de saturación y con preview después. Entonces pueden ver cómo se acentuaron todos los colores. Ahora supongamos que quisiera
cambiar el tono de este color amarillo, por ejemplo, de este color anaranjado, o del color azul también. Esto lo podemos hacer en este mismo menú y con el ajuste de matiz o hue. Entonces, si empezamos a mover, se van a dar cuenta que todos los colores van a empezar a transicionar a otros colores, a los otros colores cercanos. Si se dan cuenta, este slider no es como que mide intensidad, mide básicamente todos los colores, por lo que pueden ver acá. Entonces, acá podemos ver el color que más nos acomode. Por supuesto que van a haber colores que no son para nada realistas para la galaxia, por lo que les recomiendo hacer también ajustes mínimos. Si está en ceros, por ejemplo, si le quiero dejar algo más amarilla o más verdosa, más azul en este caso, ahí podemos ver que la cambié y la galaxia cambió un montón. Ahí con la ajuste de matiz y de saturación aplicados, está antes y ahí está después. Antes y después. Bueno, también está el ajuste de luminancia acá abajo, que básicamente, como les explicaba antes, le añade blanco a los colores seleccionados. Entonces acá podemos ver que este color que antes era, digamos que más azulado, se va haciendo más celeste, porque le estamos aplicando más color blanco. Estos de los menús que más ocupan el procesador, tiene sus presets acá, pero en realidad no están muy optimizados para astrofotografía, entonces les recomiendo ajustarlo ustedes. Acá también podemos seleccionar por color. Voy a deshacer esta configuración para demostrarles por color. Ahora mismo estamos en Master, por lo que está aplicando todos los colores de la selección. Pero si quisiera aplicarlo solamente a los colores rojos de la selección, voy a hacer un poco de zoom acá para que se note mejor. Ahí se dan cuenta que solamente está afectando los píxeles del rango del color rojo. Y acá, de hecho, acá abajo podemos ir viendo cómo, en dónde estamos en la, digamos que en la escala del color. Es un ajuste selectivo. Bien, voy a pasar al siguiente menú, que sería uno muy útil. Y acá voy a deshacer la máscara. Este lo suelo aplicar sin máscara porque tiene que ver con otro tema, que es el tema del fondo, del background. He visto igual hartas imágenes que el fondo se ve, digamos que perfectamente negro, pero que si uno me lo mira con más detención está un poquito, por ejemplo, tirado al azul, está tirado al rojo, está tirado al verde. Entonces este menú de Color Balance, que es el balance de colores, nos ayuda mucho a justamente tratar de neutralizar el color negro, de forma que el color rojo, azul y verde sean lo más parejos posibles. Que el azul no esté más alto, que el verde no esté más bajo, y así. Entonces podemos hacer este menú lo mismo, en Image, Ajustes, y acá en este segundo menú, en esta segunda división, podemos acceder a Color Balance, o Control B si lo quieren, ahí está el atajo. Bien, acá tenemos el ajuste de Color Balance, que es bastante diferente a lo que estábamos viendo con el ajuste de saturación. Y acá tenemos básicamente ajustes de matiz en el color, pero la ventaja de esta herramienta es que nos permite separarlo por las partes oscuras, las partes de las partes intermedias de la imagen y las partes altas. Lo que voy a hacer ahora, voy a deshabilitar la máscara que tengo acá. Ah, no, la había desactivado ya. Porque, como les comentaba, les recomiendo explicar esto sin máscara, ya que el propio menú nos permite, digamos que, ajustar en las sombras, en las partes medias y partes altas. Entonces, si quisiéramos neutralizar el fondo, podemos aquí seleccionar que queremos ajustar las sombras. Entonces, ajusto acá
Y acá no se va a notar mucho porque ya está, digamos que relativamente neutralizado el fondo, pero supongamos que empiezo a subir aquí el color azul, lo empiezo a tirar más al azul. No sé si notan alguna diferencia, es muy sutil, pero ciertamente acá se puede ver que el fondo, el background, tiene más color azul que otros colores. Ahí va después, antes, después y antes. Entonces la idea es dejar el color negro más puro, los que están acá. Si, por ejemplo, mi fondo está muy azul y quiero ponerle más rojo, aquí podemos en el primer ajuste tirar esto a color rojo, pero ahora está muy rojo. Entonces la idea no es dejarlo tan rojo en este caso, y si quiero dejarlo más... Ahí se ve relativamente bien. De hecho, esta imagen ya estaba un poquito tirada al rojo. Ahí tenemos un fondo bastante neutralizado. Más de lejos se nota, de hecho. Ahí pueden ver que se nota que antes el fondo era mucho más rojo, y después del ajuste el color ya digamos que es un negro mucho más equilibrado. Bueno, lo mismo aplica si queremos, por ejemplo, voy a aplicar este ajuste a mi fondo. Les recomiendo trabajar, si hacen un ajuste, aplíquenlo, y después, en otra instancia, digamos que en otra, abren de nuevo el menú, y después hagan los otros ajustes para ver si, por ejemplo, si se arrepienten en algún ajuste, pueden deshacerlo. Pueden aquí deshacer lo que hicieron. Aquí con redo o undo, o control Z o control shift y Z. Entonces, ya que tengo el ajuste que hice recién, lo que vamos a hacer es entrar de nuevo, y esta vez, en vez de ajustar el fondo, quiero ajustar, supongamos que los tonos más altos, que va a considerar las estrellas y el núcleo de la galaxia. Entonces acá lo mismo. Si se dan cuenta, la galaxia está algo tirada al rojo, quizás al morado. Entonces, si le quiero meter un poco de celeste, de cian, puedo ajustar acá, que el color rojo tenga una tendencia hacia el cian. Y esto, como les comenté, es subjetivo en realidad. Eh, a uno es por estética, digamos que propia. He visto algunas imágenes que en EGC253 se ve como verde, como por ejemplo, como tirada un poco más al verde. He visto otras que están más tiradas al amarillo, que están más concentradas en el azul. En realidad es cosa de cada gusto. Entonces, para mí me parece que es un ajuste bueno dejarlo así. Poco, no tan tirado al rojo, sino que al cian. Ahí pueden ver la diferencia. Ahí está, antes del ajuste. Recuerden, en los tonos altos, fíjense cómo no afectó mucho el fondo. El fondo sigue igual, prácticamente igual, pero la galaxia sí le afectó bastante. Ahí está antes y ahí está después. A las estrellas incluso le afectó algo, porque también son partes altas de la imagen. Está antes y está después. Entonces, bueno, supongamos que queremos aplicar esto, y voy a pasar otra imagen para demostrar otros menús. Voy a pasar, por ejemplo, a esta imagen. En este caso, me gustaría ajustar solamente el color rojo. Y para ajustar solamente el color rojo, vamos a hacer una máscara, de la misma forma que lo hicimos con el EGC253. Y para esto vamos a ir a Select, lo mismo, Color Range. Y acá, como vimos anteriormente, nos da la opción de seleccionar los rojos, que se dan cuenta de que es casi toda la imagen. Podemos seleccionar los amarillos, no hay tanto.
Verde, por supuesto que tampoco no hay mucho. Los cian, que están en la parte de las nebulosas de reflexión, lo mismo por acá el azul. Entonces, en este caso quisiera habilitar solamente el rojo. Quisiera que el color rojo solamente sea afectado por los cambios. Entonces, aquí en Color Range voy a seleccionar el preset de los rojos y voy a presionar OK. Ahí, como se dan cuenta, ya no hizo automáticamente la selección. Sí les recomiendo después de cada máscara pasarla por el menú de Select and Mask para suavizarla, porque si no va a ser demasiado notorio el cambio del lugar que estaba con la máscara y el lugar que no estaba con la máscara. Entonces vamos a acceder nuevamente a Select and Mask y aquí se puede ver bien. Como seleccionó casi píxel por píxel el color rojo. Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente aumentar el feather, de forma que no sea tan radical la selección. Voy a alejar un poco y ya se dan cuenta que la imagen está más borrosa, pero es nuestra máscara. Lo ideal es dejarlo por ahí, de forma a destacar el rojo. Vamos a presionar OK y vamos a ajustar la matiz, por ejemplo. Vamos a ir al mismo menú de la matiz y la saturación y acá podemos ajustar a gusto. Si queremos que el rojo sea como más amarillento, podemos arrastrar el slider hacia la derecha. Se dan cuenta que toma un color rojo más cálido. Ahí está después, antes. Si queremos que la imagen tienda hacia los colores más fríos, hacia la izquierda. Ahí acá sí parece rosado. Entonces se dan cuenta cómo podemos ajustar. Ahí está, vamos pasando a anaranjado, vamos a pasar a amarillo, a verde. Claro, son combinaciones ya más extrañas. Esto es una imagen, digamos que natural. Es una foto que no fue tomada con filtros de banda estrecha, por lo que no es como una imagen con la paleta Hubble, con SHO. Es una imagen natural de color. Entonces lo que busco es modificar levemente el color rojo. Podemos aumentar la saturación también. Es cosa de gustos en realidad. Ven que hice un cambio ahí, la imagen se ve más rosada, un poco más viva la imagen. Entonces voy a aplicar esto y voy a mostrar otro menú, que es el menú No, de hecho lo voy a aplicar en otra imagen. Se va a notar más acá. En esta imagen que mostré antes de NGC 2070, la nebulosa tarántula, 30 grados. Y acá les recomiendo, para utilizar este siguiente menú, no hacer máscaras, al igual que el balance de colores, Color Balance, porque va a tener un efecto más leve. Estoy hablando del menú, acá en Image, Ajustes, estoy hablando del menú de Vibrance, Vibrancia. Y acá se dan cuenta que tenemos el control de Vibrance y el color de saturación. Pueden ajustar la saturación acá también, simplemente les mostraré otro menú porque te da más opciones. Yo lo uso prácticamente para esto, para Vibrance. Entonces lo que va a hacer esto es aumentar la saturación del color, pero digamos que de una forma más selectiva. Entonces voy a comparar ambas cosas. Primero voy a aplicar un 50%, que quizás sea mucho, pero es para notar los efectos de Vibrance. Voy a escribir 50. Y ven, ahí estoy con el preview activado, entonces ya aplicó los cambios. Voy a apagar. Y ven que los ajustes tampoco son leves. Están aplicados a toda la imagen, sin ninguna máscara. Si me acerco por acá, aquí en esta estructura, se dan cuenta que aumentó el color rojo, pero no aumentó esta parte, por ejemplo. O aumentó muy poco. En cambio, si hago 50% en saturación, mira lo que pasa. Es un ajuste mucho más brusco. Considera el fondo, quizás lo dejo un tanto azul,
En cambio el Vibrance, voy a aplicarlo 0 de nuevo, y Vibrance en 50, es mucho más leve. Por eso les recomiendo aplicarlo sin ninguna máscara. Incluso al 100% el ajuste no es tan notorio. Es notorio, pero para hacer 100% no es tanto. En cambio, saturación, si la dejo el 100%, deja las cosas. Se ve poco natural. La idea es que la imagen se vea natural. Voy a pasar a la siguiente imagen, que voy a demostrar el siguiente menú con esta imagen que revisamos en el curso anterior de RAW Fuego. Y para acceder a este menú, vamos a acceder a Filter y vamos a ir al Camera Raw Filter. Esto ya pertenece a algo muy similar a Lightroom, alguien preguntaba de hecho. Y bueno, esto tiene un ajuste muy interesante, voy a abrirlo. Ven que nos abre otro menú completamente distinto. Y tenemos pestañas acá. Tenemos ajustes básicos que podemos ajustar el contraste de la imagen, bajar en 0, las partes más brillantes, la temperatura, si queremos que sea más cálido, más frío, digamos que el tinte de la imagen, si quiero que sea más verdoso, más tirado al morado. Pero, y también, bueno, está el ajuste de vibrancia, lo que les comentaba antes, que no es tan radical, y el ajuste de saturación, que sí es radical. Lo que nos interesa en este menú es la pestaña del Color Mixer. Y acá se dan cuenta que tenemos una gama amplia de colores. Tenemos rojo, anaranjado, amarillo y así. Y acá tenemos este menú que tiene estas pestañas que nos permite aumentar o ajustar de manera selectiva cada color. Eh, Miren, se va a notar acá. Por ejemplo, si quiero aumentar la saturación de solamente el color rojo, voy a hacer un ajuste muy radical para que se note. Se dan cuenta que solamente está destacando esta parte. Está sin ninguna máscara, por eso se ve tan feo, digamos. Ahí está. Después y antes. Pueden ver el antes y el después con este botón de acá abajo. Lo mismo si quiero con los tonos anaranjados que tenemos acá arriba. Le voy a aumentar la saturación mucho para notar los cambios. Se dan cuenta que el color anaranjado ya pasó a ser un color muy fuerte, un color muy concentrado. Ahí está después, ahí está antes. Y fíjense cómo no afectó la zona que recién ajustamos con el color rojo. Afectó algunas partes donde detectó que hay color anaranjado. Si queremos lo mismo con los amarillos, que probablemente también va a seleccionar esa parte. Pero como los tonos más externos, los verdes probablemente no haga mucho, porque no hay no hay casi nada de verde en la imagen. Em, los colores azules que va a seleccionar estas partes de acá, estas partes centrales. Hay sin saturación, mucha saturación. Colores morados que tenemos por acá. Ahí se dan cuenta cómo aumentó la intensidad al tiro. Ahí va antes y acá después. Obviamente hay que usar estos ajustes con, digamos, con algo de precaución igual. Algo así, un 35% en los morados sería algo, digamos, con un ajuste bastante prudente. Em, los magentas también, acá abajo. Y así pueden separar, ajustar cada color por separado. Voy a hacer zoom acá, zoom out. Y acá estamos viendo la pestaña de saturación. También podemos ver la pestaña del matiz. Los colores anaranjados, por ejemplo, ahí arriba. Quiero que sea un anaranjado más rojizo, justo aquí para la izquierda.
o quiero que sea un anaranjado más verdoso, aquí hacia la derecha. Y lo mismo por cada color. Ahí ya es morada la parte azul, ahí es celeste. Aquí en morado también pasó a ser azul y ahora pasó a ser un violeta. El rojo que estábamos viendo al principio, quiero que sea más morado, rosado, lo dejamos por la izquierda. O si quiero que tenga, bueno, ahí claramente no se ve muy bien, pero la idea es que sean ajustes leves, como les comentaba. Está después y antes. Podemos aumentar la luminancia también. Anaranjado quiero que sea más predominante. Lo deje al 100%. Ahí lo estoy bajando. Y así con todos los colores. Esta es una muy buena herramienta para destacar ciertas partes sin necesidad de hacer muchas máscaras. Entonces, pues les voy a mostrar algunos otros ejemplos de dónde podemos aplicar esto. Aquí tenemos una imagen de la corona austral, de NGC 6729, cúmulo y esta zona donde hay reflexión, donde hay nebulosidad oscura. Por ejemplo, si quisiera aumentar solamente esto, lo que haría yo sería hacer una máscara, como vimos en Select, en Color Range, y acá trataría de buscar una forma de seleccionar solamente el color rojo que está presente. Voy a cerrar esto para que vean bien. Color rojo que está presente por acá, bueno, también está presente en algunas estrellas, en el cúmulo mismo. Entonces, voy a buscar una forma de hacer una máscara de solo esto. Si seleccionamos rojo, nos va a seleccionar también otras cosas. Eh, Amarillo nos va a seleccionar otras cosas. Azul, por supuesto que no va a seleccionar esa parte porque no hay casi nada azul, sino que nos va a seleccionar las zonas de la nebulosa en sí, de reflexión. O simplemente, acá va otro truco, con el cuentagotas, que es esta herramienta que tenemos aquí en la barra lateral izquierda. El cuentagotas nos permite seleccionar una gama de colores. Y esa selección se va a ver manifestada aquí abajo. Por ejemplo, si quiero seleccionar este color rojo específicamente de acá, estoy haciendo un zoom para que se note, hago clic acá y vieron cómo cambia el color rojo. Ahí si hago clic, puedo ver el color específico que me selecciona. Ahora, un ajuste importante a notar del cuentagotas es el tamaño de la muestra. Aquí estoy tomando el promedio entre 5 píxeles. Pero si quiero tomar el promedio, esto va desde menor a mayor. Si quiero tomar el color, la tonalidad exacta de un píxel, por ejemplo, bueno, esto es lo más que me... Ahí sí. Si quiero, por ejemplo, tomar el color de este píxel que parece un violeta, me va a aparecer acá. Si quiero tomar como el promedio de 3 píxeles, acá el rojo, me va a aparecer el color ahí. Y así voy creciendo. Ahí tengo 51 píxeles. Esta es una como llaman más de transición del objeto, de este objeto que parece ser de misión o algún tipo de objeto Helvig Haro, creo que se llama. Puedo seleccionar, digamos que la zona de transición. No selecciono este color. Una selección ya la más grande, que es de 100 por 101 píxeles. Si quiero seleccionar, me serviría para seleccionar como el promedio del color de la nebulosidad oscura, si la quiero resaltar más. Por ejemplo, esta parte de acá, que es como una especie de grisáceo medio tirado al café. Hago una selección que considere el promedio de 101 píxeles y me sale el color.
el color aproximado. Entonces, ¿por qué digo esto del cuentagotas? Porque la herramienta de selección que usamos en un principio, Color Range, quedamos en que íbamos a seleccionar este objeto de acá. Así que voy a bajar el tamaño de la selección. Lo vamos a dejar en 5×5, para que sea bien específico. Vamos a seleccionar esta parte de acá, por ejemplo. No queda un color rojo. Esto es importante porque nos va a servir aquí en la herramienta de creación de máscara. Seleccionamos color rojo, pero acá se nos abre el menú de los colores que acabamos de samplear con el cuentagotas. Y se dan cuenta que como no seleccionan la parte del medio, sino que seleccionan la parte más de afuera, seleccionó solamente los colores que vio, solamente los colores que más se aproximan a eso. Puedo ajustar, digamos, cuánto abarca mi selección con el control que vimos anteriormente de Fusionist. Si quiero que seleccione harto. Pero fíjense como nunca vaya a llegar a seleccionar el azul, o las partes más oscuras donde no va a actuar la máscara, va a ser las partes donde el color que hay es el más lejano al color que seleccionamos. Entonces vamos a hacer una selección, digamos que bien específica. Aquí está el objeto. Vamos a hacer, ahí está. De las partes, digamos, externas. Vamos a presionar OK. Se nos hizo nuestra máscara. Voy a presionar Control 0 para, digamos, que la imagen abarque toda la pantalla. Y acá, digamos que con esta selección, con este contorno dinámico que se nos generó, podemos ver la selección. Vamos a Select para suavizar la máscara. Selecta más, como lo hicimos anteriormente. Y vamos a suavizarla con Feather, para que no sea tan radical la selección. Presionamos OK y nuestra selección se aplicó. Voy a presionar Control H o Control Hide para esconder la máscara. Y con la máscara ya puesta, podemos empezar a hacer ajustes. Por ejemplo, quisiera cambiar la tonalidad de la selección que hice. ¿Ven cómo estamos seleccionando solamente las partes externas de la nebulosa? Ahí va antes y ahí va después. Antes y después. Quizás queramos apagarlos un poco. Así. Entonces afectó el cúmulo, que encontró colores que habían en el cúmulo y los seleccionó. Los hizo formar parte de la máscara. Vamos a ver otro ejemplo de otra imagen. Vamos a ver cúmulos. Por ejemplo, acá tengo esta imagen del cúmulo del pesebre, que se le llama NGC 2516, donde ya de por sí las estrellas las saturé bastante. Entonces, aquí también vamos a usar máscaras. Y aquí la máscara que nos sirve usar es la máscara que selecciona. Vamos a, como siempre, ir a Select, a Color Range. La máscara que vamos a utilizar para seleccionar, digamos que las partes más brillantes de la estrella, será la máscara de los tonos más altos, de los blancos. Ahí se dan cuenta cómo estamos seleccionando las partes más brillantes de la imagen. Entonces podemos ajustar nuestra selección. Esto funciona también como una máscara de estrellas, si se dan cuenta. Vamos a presionar OK. Una vez hayamos terminado de ajustar nuestra máscara. Ahí sí. Y se dan cuenta cómo hemos seleccionado la mayoría de nuestras estrellas. Aquí no es tan necesario. Vamos a suavizar un poco la máscara con la herramienta que les mostré antes. Vamos a suavizar la máscara, pero aquí no es tan necesario hacer un suavizado, digamos que tan radical. Vamos a hacerlo de forma que las estrellas sigan teniendo su forma. Porque fíjense, voy a presionar aquí, hacer un zoom out. A diferencia de las selecciones, digamos que más grandes, las selecciones de estrellas, mientras voy aumentando el feather,
se den cuenta que las estrellas del fondo van a ir desapareciendo. Entonces si hacemos una selección con el feather a este nivel, vamos a probablemente generar un montón de color, como una especie de, no sé, casi una mancha de color se nos va a generar por el feather que le hicimos, el tanto suavizado. Entonces acá para las estrellas, vamos a hacer una selección, digamos que simple, pero que aún cumpla con el requisito de que no nos entregue, digamos que los píxeles así inmediatamente. Entonces esto se mide en píxeles. Entonces vamos a ajustar, por ahí diría que está bien, en 2.2. Está 0 y lo subimos a 2.2, por ahí. Le voy a aplicar y tenemos una máscara de estrellas. Aquí lo que vamos a hacer vamos a jugar con la saturación. Si encuentro, por ejemplo, que este cúmulo está muy saturado y quisiera quitarle un poquito la saturación, vamos a ir nuevamente a Image, vamos a Ajustes y vamos a ver la herramienta de saturación. Acá vamos a simplemente subir o bajar la saturación, depende de la situación. En este caso, quizá las estrellas están algo saturadas, entonces les voy a bajar. Ahí se pueden dar cuenta específicamente como en los spikes de difracción, que bajamos considerablemente la saturación. Ahora, claro, hay que procurar hacer ajustes leves, porque si no empieza a pasar esto que como seleccionamos solamente, no nos alcanzó la selección para los spikes, sino que seleccionamos solamente la parte más brillante de las estrellas, se va a notar mucho. Entonces hay que hacer ajustes leves. Por ejemplo, le quitamos un 39 de saturación. Voy a alejar. Y uno se puede fijar, por ejemplo, en la estrella anaranjada de acá abajo, que ya no es tan puro el color. Hay algo de blanco. Lo vamos a aplicar. En las estrellas no se usa mucho, eso sí, a propósito del menú de saturación, no se usa tanto el color de matiz porque si no estamos desviando el color original de las estrellas. Por ejemplo, miren qué pasa que si empiezo a ajustarlo por un lado. Las estrellas empiezan a transicionar al color verde, a colores que no son naturales de por sí. Lo mismo hacia el otro lado. Entonces, para las estrellas, ajustes de color en las estrellas, lo ideal es que nos mantengamos dentro de un rango, ojalá del 5, porque si no ya no se ve natural. Voy a pasar a un último ejemplo, y este es un ejemplo más de campo amplio. Esta es la Cruz del Sur. Y acá voy a demostrar con la herramienta de vibrancia. Como les dije, la vibrancia es un ajuste de saturación mucho más leve, mucho más natural. Si quisiera, por ejemplo, hacer que la imagen tenga un toque más vivo, pero que siga siendo natural, voy a subir la vibrancia. Ahí, poco a poco, sin ninguna máscara. Recuerden que el ajuste de vibrancia no requiere, digamos que no vale la pena usarlo con una máscara, porque es tan leve que no va a hacer mucho, no va a hacer mucha diferencia. Entonces, se dan cuenta, acá con el botón de preview les estoy mostrando el antes y el después. Aquí está antes y aquí está después. Se dan cuenta que, por ejemplo, en esta estrella, haré algo de zoom, que tiene de hecho un patrón de difracción muy raro, fue tomado con un lente de 135 milímetros, un Rokinon. Se dan cuenta que solamente destacó las partes externas de la estrella. Y aparte de eso, subió la intensidad de las estrellas de forma bastante natural de las estrellas, digamos que del fondo. Ahí voy a aumentarlo más para que se note más.
Ahí estoy alternando entre antes y después. Entonces ahí, bueno, claramente tenemos una imagen que tiene mucho más color, a diferencia de la versión anterior, que es esta. Voy a hacer lo mismo con saturación para ver el resultado. Y claramente la saturación es mucho más brusca. Aplica, digamos que en toda la imagen, sin ningún tipo de filtro. Acá las estrellas que son amarillas ya las dejo escandalosamente amarillas, anaranjadas. Entonces, les recomiendo aplicar si quieren simplemente darle un impulso, digamos que a la imagen, un impulso de color, les recomiendo aplicar vibrancia en toda la imagen. Es un ajuste muy leve. Y bueno, con esto digamos que estaría finalizando lo que son todos los ejemplos. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Primero que nada, felicitarte, Felipe. Muy buena tu presentación. Muchas gracias. Eh, Así Una que, consulta, no sé si me están escuchando. Sí, te sí, Hernán, escucho. dale. Una consulta de la ignorancia en manejo de Photoshop, etcétera. La foto original es una foto a color, Sí, en este caso con filtros o una cámara a color. acá estamos trabajando con cámaras a color. Ya, Para, como dije al principio, la etapa de Photoshop ya son las etapas finales, como para darle los últimos retoques a la imagen. ok. Y esa cámara de color ya le define un color a cada espacio de la foto, digamos, Claro, a es una cada imagen con objeto. un sensor a color. Ok. Eh, Pasa Y por un eso, debayerizado en PixInsight. No pasó ni por ningún tipo de combinación de color, de canales en PixInsight. Se ya. procesó un canal y el canal es digamos que el de color. Y, y esos colores que te da la cámara, lo que haces con Photoshop es intensificar alguno de esos colores, incluso cambiándolos a veces de Claro, frecuencia, ¿o no? claro, Pero- claro. O sea, no estamos tanto hablando de frecuencia, porque al final, por ejemplo, voy a ir a un ejemplo de una imagen. Por ejemplo, esto. Esta imagen fue tomada con una cámara reflex, una Nikon D7200, ya. sin ningún filtro. Entonces la imagen se pasó por un filtro, o sea, pues se pasó por el debugger de PixInsight, quedó como una imagen a color, fue procesada, aplicaron todos los procesos, la exporté, y acá, bueno, y son colores naturales. No hubo ningún filtro acá. No hubo una banda estrecha, y aunque use un filtro, digamos que, por ejemplo, de contaminación lumínica, no hace mucha diferencia tampoco. Siguen siendo los colores naturales. Y si me voy al extremo, si yo saco una foto en blanco y negro, con Photoshop tú puedes definir los colores que quieras de acuerdo a la intensidad en cada uno de los objetos, ¿o Con no? blanco y negro, ¿te refieres de una cámara monocroma? Sí, Eh, claro, porque al ser la imagen monocromática, en blanco y negro, en Photoshop no puedes importar la imagen porque no hay color. No va a permitir ajustar saturación porque no tiene ningún tipo de saturación de color que aplicar. ya. O sea, Em, Photoshop trabaja sobre los colores de tu fotografía, cualquiera Correcto, fuera su origen, digamos, si es claro, filtro, si es lo que sea, digamos. claro, Ya. claro. O sea, yo puedo haber procesado una imagen tomada con una cámara en blanco y negro, con filtros. Eh, Uno hace el procesado típico en monocromo, combiné los filtros en PixInsight, me dio una imagen a color a partir de imágenes en blanco y negro, y una vez haya terminado de procesar esa imagen a color, que fue con filtros, le hayamos asignado la paleta de color que queramos, simplemente fue Ujú. LRGB, que nos va a dar una imagen natural,
vamos a terminar una imagen de color que vamos a terminar importando en Photoshop y acá vamos a poder ajustar los parámetros de color. Pero claro, funciona en estricto rigor con solamente imágenes de color. Acá, bueno, podemos ver que la imagen tiene un canal verde, un canal rojo, los podemos separar. Pero Ujú. sea monocromo, sea imagen cámara color, si el resultante es una imagen a color, podemos trabajar con Photoshop. Toda la parte interior de la combinación de filtros, todas esas cosas se ven en PixInsight. Esta es la etapa final. Porque cuando tú dices, este es el color natural, es el color natural que te puso la máquina, la cámara, digamos. O sea, Claro, que la cámara recibió y a través del filtro de Bayer, el debayering que se hizo en PixInsight, salieron los ya, colores. Y que ok. son los colores naturales de por sí. Por ejemplo, si conocemos que, por ejemplo, Acrux, que es una estrella azul, es una estrella azul, digamos que en el visor de la cámara yo siempre vi la estrella azul. Y si, por ejemplo, me sale verde la imagen, es que, claro, hice en PixInsight algún tipo de combinación de filtros incorrecta, pero, claro, con el color natural me refiero al color como, Que digamos, que entrega la más se apega a cámara. la realidad. Ya, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda que alguien tenga? Hola, una consulta. ¿Mm? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la clase y todas las fotos que mostraste están espectaculares, así que Muchas gracias. también felicitaciones por eso. Consulta, Muchas gracias. bueno, yo estoy hace súper poco también metido en el mundo de la fotografía, aprendiendo de a poco con Photoshop y tenía una consulta sobre la máscara. Tú hacías la ¿Ya? selección de algún objeto, eh, se me ocurría decir que tú querías solamente seleccionar una parte de la imagen, hacer, no sé si la máscara se puede modificar, a lo mejor, no sé, con un pincel, para no afectar la Ah, sí. estrella. ¿Se puede hacer algún truco como de esa forma para solamente, por ejemplo, no sé, en el caso de la galaxia o las nebulosas, poder solamente eh, seleccionar la nebulosa o la galaxia en ese caso? Claro, una selección, digamos que más lineal, Y sí. claro, y las estrellas, por ejemplo, con algún pincel, sacarlas, entre comillas, de la máscara. No sé si se puede aplicar eso. Sí, sí se puede. Lo explico rápidamente. Por ejemplo, volvamos a este objeto rojo que está acá. Eh, podemos, bueno, hacer la selección con esto, pero también nos va a incorporar otras cosas. Lo que podemos hacer acá es ir a la esta herramienta que se llama para hacer lazo, con la L, para hacer selecciones, digamos, dibujadas. Si quisiera yo seleccionar solamente esto, voy a hacer un círculo acá, y acá voy a ir al menú de Color Range de la creación de máscaras, y me voy a seleccionar solo esto. Puedo, digamos que color rojo solamente, verde que no hay, azul que apenas hay en esa zona también. Voy a aplicar la selección y claro, fíjense que no hay nada más seleccionado aparte de esto. Ah, Ahora, claro. el tema es que si, por ejemplo, ajusto los niveles, voy a esconder eso, se va a notar el dibujo que hice. Obviamente es una selección muy radical la que hice. Para eso vamos a suavizar la máscara. Y con el botón de Feather vamos a crear esta selección, digamos que más exclusiva para esto. Y podemos aquí empezar a ajustar saturación, ahí aumenta el tope, subir la saturación a todo para que se note más, ajustaré esto,
Nada está siendo afectado a excepción de esto. Esa es una manera de hacer una selección también. Ahora, otra cosa interesante. em, Voy a ver si paso a otra imagen que la puedo explicar mejor. Ya, volvamos a NGC 253. Si uno hace una selección, digamos que típica con la herramienta de Color Range, voy a hacer una selección de tonos medios para, digamos que seleccionar la mayoría de la galaxia. Y quiero que incorpore todo. Algo así. Tengo la mayoría de la galaxia seleccionada. Vamos a ir a Select nuevamente, ya Select and Mask. Y acá, claro, podemos usar aquí en el menú del costado izquierdo. Voy a primero suavizar la máscara. Pero si queremos que definitivamente no seleccione ninguna estrella y solamente la galaxia, podemos ir acá al pincel. Acá podemos modificar su tamaño. Podemos ya sea ir a este menú de acá arriba donde sale el punto. Podemos disminuir, aumentar el tamaño. Podemos aumentar, ajustar la dureza del pincel. Si quiero que, digamos que el contraste sea lo más alto posible, la dureza la ponemos al 100%. Pero si quiero que sea suave, la ponemos más baja. También una manera muy rápida de ajustar esto es presionando la letra Alt, la tecla Alt, la selecciono y con el clic derecho hacia los lados aumento el tamaño y hacia arriba o abajo aumento la dureza. Se dan cuenta ahí como el círculo rojo va aumentando y disminuyendo la dureza y el tamaño también. Entonces, acá claro, lo que puedo hacer es con la herramienta del pincel, si quiero agregar o quitar de la selección. Aquí estaría agregando. Pero si quiero quitar de la selección, voy al signo menos que está acá. Y voy lentamente pintando por acá. A modo de seleccionar solamente la galaxia. Ahí voy a aumentar la dureza para... Aplicamos. Y claro, voy a hacer un ajuste de niveles. Control L, por si se preguntan en el atajo. Y solamente voy a seleccionar la galaxia. Esa es una forma también muy rápida de llegar a este tipo de selecciones. Así que qué bueno que igual lo hayas mencionado, porque es muy interesante igual. Dale, gracias, sí. De a poco, bueno, aprendiendo, así que se me ocurrió ¿Sí? ahora realmente cómo hacerlo. Sí. Otra consulta ahí, bueno, cuando digo estoy recién aprendiendo a usar esta herramienta, he visto que aparece al lado de la capa, por ejemplo, aquí te aparece Dyer 1, Sí. aparte aparece la máscara al lado, a ti no te aparece. Se me llama la Es que atención. yo no uso máscara, o sea, aparecería. ¿Mm? Voy a quitar la selección que hice, control D, por si quieren deseleccionar, deselect. Y se encuentra que no estoy seleccionando nada. Claro, está la posibilidad de hacer máscaras de capa. Eso, Yo eso. por lo general no los ocupo mucho, eh, porque honestamente no sé mucho cómo, no he aprendido en realidad a hacerlo, sino que me quedo más con las máscaras, claro, y no, como estoy seleccionando esto, no me selecciono nada. Pero sí, bueno, también está la vía de seleccionar aquí las capas las máscaras de capa. También hace lo mismo, tengo entendido. Y también, otra cosa que se me fue. em, Voy a buscar una imagen que tenga algo de verde. Bueno, quizás funcione acá. Olvidé mostrarles el plugin.
que sale este. Este es un plugin muy simple. Lo pueden encontrar una vez lo instalan con el link que está por acá. De hecho, se los voy a compartir en el chat, si puedo. Ahí va el link, por si quieren descargar el plugin. Este plugin es básicamente la herramienta SCNR, que es esta de acá. Está por acá. La herramienta que básicamente nos permite quitar el verde, ya que, bueno, ustedes saben que no es muy predominante en el cielo profundo, pero en Photoshop. Entonces la podemos acceder una vez instalamos aquí en Filter, en Deep Sky Colors, que digamos que es el desarrollador, y se nos va a abrir esta pestaña acá. Aquí dice que quita, digamos que el ruido verde de la imagen. Podemos jugar entre parámetros fuertes, medianos y débiles. Probablemente no haga tanto efecto acá porque ya la pasé por esta herramienta. Acá hizo algo de efecto. Voy a acercarme acá a la esquina. Voy a deshacer lo que dice. Y voy a aplicarla de nuevo, pero con el setting mediano. Acá se dio cuenta el plugin que hay algo de verde. Entonces lo que hizo fue eliminarlo. Eliminar completamente el verde. Voy a deshacerlo. No es tanta diferencia. Voy a aplicarlo con el setting fuerte ahora. Y se dan cuenta que se hizo incluso un hueco acá. Está antes, ya está después. No es que el verde igual, no es que sea un color prohibido en la astrofotografía, sino que tener un poco de verde igual es bueno, porque ayuda también a neutralizar todo. Pero generalmente, eh, por ejemplo, si empiezo a subir el color verde acá, dejémoslo así, a modo de ejemplo. Si veo que mi imagen está muy verdosa, puedo utilizar esto. Y automáticamente se da todo el color verde. En mediano, que quizás es un ajuste mucho mejor. O si quiero que aún conserve el color verde, en débil. Es otra cosa interesante igual. ¿Alguna otra duda que alguien tenga? ¿Hay más consultas o no hay más consultas? Bien, si no hay más consultas, Jorge No, Cruz, al ¿va a parecer hacer una consulta? No, muy bueno, muchas gracias. Muy claro, Ya, pues le damos las ayuda gracias a bastante. Felipe entonces. Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas Gracias a gracias, ustedes por Felipe, por es tu exposición. Felipe, gracias, es un una honor para mí. consulta ¿Sí? antes de que nos vayamos, una consulta antes de que nos vayamos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, las fotos siempre tienen que estar en PNG o en JPG, ¿no sirven los XISF de PixInsight? O sea, sí sirven, pero solamente lo va a leer PixInsight. Entonces no es un formato que tú puedas compartir en internet porque no lo va a abrir no lo vas a poder publicar en Astrobin, en EXIF, en ninguna parte. Es un formato que no tiene nada de compresión, es como el TIFF también. Claro, entonces no es un formato común, solamente lo abrís PixInsight. Pero entonces, para poder modificar bien los colores, ¿cuál es el mejor formato o el formato que tú recomiendas? En el formato, ya cuando estamos en Photoshop, les recomiendo en TIFF. TIFF. Voy a ver si tengo algún
Voy a cerrar esto acá primero. Pero básicamente de PixInsight se guarda la imagen en .tif. Y sería. Sí. Claro. Ah, importante, y que la imagen en TIFF voy a mostrarle un ejemplo. Voy a abrir una imagen en PixInsight. Voy a abrir un TIFF que esté listo. O sea, un Pix. EXIF, quise decir. Por ejemplo, voy a abrir esta imagen de P31. Bueno, no está sin ningún tipo de procesado. Voy a estirar la imagen. Es la imagen así cruda, el apilado. Voy a estirar la imagen porque si no se nos va a guardar una imagen negra. Así que la voy a estirar rápidamente. Ignorando todo el tema del background y todas esas cosas, así, más que nada por fines de demostración. Es muy importante que cuando vayan a guardar una imagen que está en EXIF a TIFF en PixInsight, lo pueden ver acá, en File, Save As, y acá lo podemos guardar como cualquier tipo de formato. Voy a seleccionar TIFF para que no pierda calidad. Voy a clicar en Save. Y acá es muy importante, a lo que voy, que lo guarden en 16 bits. Porque si lo guardo en 32 bits, Photoshop por alguna razón no puede leer bien las imágenes de tu fotografía que están en 32. Las lee con un histograma totalmente distinto. Entonces les recomiendo que las guarden en 16 bits siempre. Entonces voy a guardarla ahí. Los otros parámetros no hay que modificar. No. De hecho, mira, les voy a mostrar la diferencia de 16 bits Felipe, versus... Felipe, disculpa que te interrumpa. Acá, Miguel. ¿El perfil de color se mantiene? Con perfil de color te refieres al O color, el sea, calibrado de color que se... para poder leerla en Photoshop, en este caso, los 16 bits, y el perfil de color se deja tildado igual. Ah, sí, eso también se mantiene. Ya, O lo ok. pongo, claro, aquí en... Cuando guardamos en TIFF, justamente, podemos... El Easy Set tenemos que Profile. tener esto marcado. Eso, hay que mantenerlo marcado para que mantenga el perfil de color. ¿Y eso de abajo Ajá. qué significa las opciones misceláneas que tienen alguna utilidad? La verdad es que nunca las he usado, pero no sé qué significa la primera, pero estas dos últimas tienen que ver con el canal alfa, que es como el canal de transparencia. Cuando han visto que las imágenes en PNG no tienen fondo, ese es el canal alfa. Si tengo una marca de agua, que es muy raro en una imagen ya así, acá podemos definir si se guarda con esa marca de agua en el canal transparente que le definimos o no. Acá podemos definir el tipo de compresión, que le recomiendo en TIFF dejarlo que no tenga ningún tipo de compresión, porque si queremos aplicarle compresión hay que... eso Hay hacemos pérdida de calidad, me posteriormente cuando imagino. lo exportamos en JPG, así. Lo que les quiero mostrar es la diferencia de guardar en 32 bits para Photoshop y 16 bits. Voy a ponerle un nombre distinto acá. Y en 16. Voy a ir a Photoshop y voy a abrir ambas imágenes que guardé. Ahí guardé ambas. Las voy a abrir. Y fíjense que esta imagen está en 16 bits. Dice RGB 16. Y esta está en 32 bits. Lo que pasa con los bits es que el rango dinámico es mucho más grande en 32 bits. Por lo tanto, el histograma es diferente. La escala de grises es mucho más amplia. Entonces no se entienden bien Photoshop con PixInsight en ese aspecto. Entonces por eso les recomiendo guardar siempre en 16 bits. Aparte que los sensores de astrofotografía, o sea, los más actuales son en 16 bits. Que yo sepa, no hay un sensor
de 32 bits, que yo sepa, como disponible así inmediatamente en el mercado. Creo que falta tiempo para que se desarrollen esos sensores, pero por ahora los sensores más avanzados son en 16. Sí, y la Entonces, última, gracias Felipe, y la última sí, pregunta para terminar, es que tú ocupaste varias herramientas. Esas herramientas, por lo menos yo tengo el Photoshop del 2019, y no sé si están todas, deberían estar todas. ¿sí? Por ejemplo, yo ocupaba el Photoshop del 2012 antes. ¿Ya? Y, por ejemplo, las herramientas de acá en ajustes, todo esto sí estaba. O la mayoría de las cosas. Em, Bueno, ahí, lo tiene en inglés, quizás hay un cambio acá, en el filtro de Camera Raw, ¿ya? pero no deben ser cambios significativos. Quizás los cambios están en la óptica, pero son otros ajustes que no tienen relación con lo que vimos. Pero Ya. no debe ser ningún problema. O sea, si la versión de Photoshop que uno tiene instalado es muy antiguo, lo que tú nos explicaste debería servir igual. Ese es mi punto. Sí, sí, o sea, yo usaba el 2012, el CS6, Ya, y tenía todo eso disponible. perfecto. Muchas gracias, Felipe. Sí, no, Felipe, sí, Felipe, hola, mira, tú, no sé si de las primeras dos, tres primeras diapositivas que colocaste, pusiste un cuadro donde están todos el resumen de las diferentes utilidades que tú le colocas que puedes utilizar en el Photoshop. ¿Puedes colocar esa diapositiva nuevamente, por favor? ¿le están viendo? Esa misma, a ver. Entonces tú estás hablando de Hue Saturation, el hasta la vista, el Vibrancy y el Color Mixer. Claro. Y a otro Ya, lado es están que las tenía herramientas para ganas hacer yo máscaras. de copiarlas porque, para no olvidar lo que nos acabas de mostrar, po. Por supuesto, No, pero sácale en todo caso, yo una les voy a captura de pantalla. compartir Sacar una foto. no, Ahí igual estoy voy a haciendo compartir eso. la presentación, muchachos. Así que Ah, no. qué bueno. Está Ya, grabada. ya, qué bueno. Ya, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos. Sí, gracias por supuesto a todo el Ya, pues, directorio de muchas Achaya por... gracias a toda la concurrencia, muchas gracias Felipe por tu charla, muchas gracias Felipe Escarate por organizarla, nuestro director de astrofotografía, y, y esperamos encontrarnos en alguno de estos viernes nuevamente en otra propuesta de aumentar nuestro conocimiento en temas de astrofotografía, astronomía y las ciencias afines, todo lo que nos mueve en Achaya. Sí, quisiera agradecer a todo el directorio de Achaya porque es un honor para mí eh, poder que me consideren para este tipo de cosas, de verdad. Te agradezco mucho. No, gracias a ti, felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Sí, Muchas felicitaciones, gracias. Felipe. Muy, muy buena tu presentación. Yo creo que después, cuando tengamos la presentación y el video, obviamente, va a ser un poquito más claro, pero siempre va a ser un honor tenerte como charla, digamos, como presentador. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya Saludos. pues, Buen buenas fin de noches a semana. todos, Buen que fin de tengan buen semana. fin de Chao. semana, Chao, adiós. cuídense. Cuiden. Chao. Gracias.